Bienvenido a Bajo las Sombras. Esta noche, deja que el sonido del mar te arrulle, pero no te fíes de lo que se esconde bajo las olas. Prepárate para escuchar 5 historias aterradoras del océano que quizás te hagan pensar 2 veces antes de cerrar los ojos. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos cada noche cuando el mundo duerme y las sombras despiertan. No me considero supersticioso. Trabajo con herramientas, cables, mecanismos oxidados, cosas que crujen porque deben crujir, no porque estén poseídas. Cuando acepté el encargo de revisar un viejo faro en una isla remota del norte, lo hice por lo de siempre, la paga. 3 semanas, completamente solo, con provisiones suficientes, generador solar, radio de onda corta y un cuaderno de mantenimiento. Nada que no haya hecho antes. Me llevaron en un bote a motor que olía a sal y gasoil. El faro emergía del mar como una aguja de piedra, aferrado a un islote rocoso sin vegetación, donde el viento silbaba como si huyera de algo. El tipo que me dejó allí, el capitán Freire, creo que se llamaba, no quiso ni bajar del bote. Dijo: «No te preocupes por el agua, baja sola si llueve. Y si no llueve, bueno, no vas a estar tanto tiempo». Y se fue. Desde el primer momento, el faro me pareció más grande por dentro que por fuera. Había habitaciones con muebles cubiertos por sábanas, otras con paredes desconchadas, otras cerradas con llave. El faro tenía 6 niveles, más la linterna en la cima. Dormía en el tercero, donde estaba la pequeña cocina y una cama desvencijada. Instalé mis cosas, revisé las conexiones eléctricas, probé la linterna. No funcionaba, como esperaba. Y apunté en el cuaderno. Día 1. Sin novedades. Las primeras noches fueron tranquilas, si no contamos el viento. Sonaba como si algo rascara el exterior con uñas largas, o como si el mar susurrara cosas en un idioma que no se aprende, solo se intuye. Pero fue en la noche del 4.º día cuando vi la primera luz. La linterna no estaba conectada. Revisé los fusibles. Todo estaba en su sitio. El interruptor claramente apagado. Y sin embargo, desde la cama, vi cómo el interior de la cúpula se encendía. No giraba. No del todo. Era como si alguien caminara con una linterna por dentro de la linterna. Subí hasta la cima, jadeando, con la linterna en mano, y no había nadie. Solo cristales sucios, la maquinaria vieja y polvo. Mucho polvo. Pero al bajar, noté que el suelo de metal estaba húmedo. Húmedo y con marcas, como si alguien hubiera estado ahí, descalzo. Apunté en el cuaderno. Día 4. Posible mal funcionamiento de sensor solar. Revisar linterna. Humedad anormal en planta superior. No dormí bien esa noche. Los días siguientes fueron más extraños. Cada mañana, algo estaba fuera de lugar. Una silla movida, la puerta del depósito entreabierta, una lata de conserva abierta pero sin rastro de su contenido. Al principio me dije que era el encierro. El mar, el viento, el silencio, te juegan malas pasadas. Pero luego sucedió lo de las botas. Me desperté sobresaltado, con el cuerpo helado. Las botas, que dejaba siempre al lado de la cama, estaban mojadas, pero no húmedas por condensación, empapadas, con arena pegada a las suelas, como si hubiera caminado en la playa durante horas. Me senté en la cama y me di cuenta de que mis pies también estaban mojados. Bajé al nivel 1. La puerta de entrada seguía cerrada. Nadie podía entrar sin que yo lo supiera. Y sin embargo, había huellas húmedas que subían la escalera. Las mías, aparentemente. Seguí el rastro con el corazón acelerado, hasta llegar al nivel 5. Una puerta que no había podido abrir desde que llegué ahora estaba entreabierta. Al empujarla, me golpeó una oleada de aire frío y a sal. Dentro había una habitación oscura con un ventanuco sellado. En el centro, una silla rota y algo en el suelo que no quise mirar de inmediato. Pero lo hice. Era un espejo. O lo fue alguna vez. Ahora estaba cubierto por una capa densa de agua salada, como si hubiera sido sumergido. Y en él,
Vi mi reflejo, pero algo no cuadraba. El yo del espejo tenía la cabeza girada hacia un lado. La mía, no. Salí de ahí sin mirar atrás. Día 10. Las luces se encienden solas. La linterna gira aunque no esté conectada. Escucho pasos cuando estoy despierto y gritos cuando duermo. Y anoche, al mirar desde la cima, vi algo en el agua. Al principio pensé que era una ballena o una roca, pero entonces se movió, lento, gigante, como una sombra bajo el mar que rodeaba el islote. No tenía forma definida, solo una presencia, como si el agua se plegara alrededor de algo enorme, algo que no quería ser visto, pero sí sentido. Y después lo escuché, una voz que no era voz, que vibraba dentro de mí como una frecuencia submarina. Recuerda, ya has estado aquí. No entendí, hasta que vi el cuaderno. Estaba abierto en el último día, día 21. Pero yo estaba en el día 10. Lo leí, mi letra, mis palabras. Narraban eventos que aún no habían ocurrido. Al parecer, en ese futuro cercano, yo ya había intentado irme. Ya había destruido la radio. Ya me había atado a la cama para no caminar dormido. Ya había bajado a la playa y había vuelto, pero no solo. A partir de ahí, empecé a perder la noción del tiempo. A veces, despertaba en la escalera o en la cima. Una noche desperté, sumergido hasta el pecho en el mar, sin saber cómo llegué ahí. No hay embarcación. No hay auxilio. El viento impide toda transmisión radial. Y lo peor es que ya no estoy seguro de ser yo. Cada vez que me miro al espejo, al que aún sigue empapado, mi reflejo tiene una expresión diferente. Sonríe cuando yo no lo hago. Parpadea más tarde. Parece estar esperando algo. Día 18. He empezado a escribir en el cuaderno cosas que no recuerdo haber vivido, como si otra versión de mí lo estuviera haciendo mientras duermo, o peor, mientras despierto. Día 20. He oído su nombre, no con palabras, con pensamientos, algo que vino del mar. Un ser que duerme debajo de esta roca, alimentado por el aislamiento, por el desgaste, por la rendición mental. Día 21. Hoy es el último día, o eso espero, porque ahora entiendo. El faro no guía barcos, es una prisión, una jaula. La luz no muestra el camino, la luz contiene algo que no debe apagarse, pero se está apagando, y el mecanismo ya no responde. Última entrada en el cuaderno. Hoy he recordado. No soy el primero en venir aquí, pero sí el primero en quedarme tanto tiempo. El mar me llama. Ya no me asusta. Pronto todo volverá a empezar. Y alguien más vendrá a reparar el faro. ¿Quién soy yo ahora? ¿El técnico? ¿El prisionero? ¿O el guardián? Sea cual sea la respuesta, si escuchas esto, no vengas. Deja que el faro se derrumbe. Deja que la oscuridad gane, pero no vengas, porque el mar ya sabe tu nombre. Me entrené para esto. Durante años, trabajé con equipos de inmersión, monitoreando cables, presiones, señales acústicas, estudiando los límites de la tecnología y del cuerpo humano en condiciones extremas. Por eso acepté sin dudar la propuesta de la empresa Calypso Deep Research, una expedición privada al fondo de una trinchera recién descubierta en el Pacífico Sur, cerca de una región sin cartografiar, una que, según nos dijeron, ni siquiera figuraba en los mapas oficiales de batimetría oceánica. La llamaban simplemente Zona D, sin nombre, sin coordenadas públicas, solo una mancha azul más oscura de lo normal en un mar ya insondable. Nuestra nave de descenso era una cápsula experimental llamada Abyss 3, presurizada, autónoma, equipada con sensores de última generación, inteligencia artificial de monitoreo y un casco de visión reforzada que daba una panorámica completa del entorno. Éramos 3 a bordo. La doctora Elin Vargas, bióloga abisal, el piloto
Julian Foch, y yo, encargado de monitoreo y comunicaciones internas. Íbamos a pasar 8 horas descendiendo, recolectar muestras en la zona cero y luego 8 horas de ascenso. Nada podría salir mal, nada, hasta que llegó la señal. Hora 3 del descenso. Silencio absoluto, salvo por el chasquido metálico de la estructura bajo presión. Elin analizaba las lecturas biológicas mientras yo sintonizaba las frecuencias. Fue entonces que lo oí, un golpeteo, luego una estática rota por algo imposible, una transmisión de socorro en código Morse, 3 letras, S-O-S, pero había algo más, un número, 1961, y una palabra que heló mi sangre, Nautilus. El Nautilus fue uno de los primeros submarinos nucleares. Se perdió en esa región durante una misión secreta de la Guerra Fría. Oficialmente, jamás existió una misión así. Nadie lo buscó, nadie lo reconoció. Julian intentó apagar la radio. Elin me miró, pálida. No puede venir de tan profundo, dijo. Las ondas de esa frecuencia no atraviesan tanta masa de agua. Pero ahí estaba, intermitente, lejano, antiguo, como si el mar lo hubiera estado guardando para nosotros. Hora 5 del descenso. Elin insistía en seguir el protocolo y descender directo al punto marcado. Julian también. Pero algo me impulsó a reorientar ligeramente el rumbo, hacia donde la señal parecía más fuerte. A esa profundidad, cualquier desvío puede ser fatal, pero no era racional. Era como si algo me hablara. Y entonces la vimos, no en el radar, no en las cámaras. La vimos con los ojos a través del visor del casco reforzado. Una silueta negra, curva, envuelta en algas fosforescentes. Un submarino, oxidado, pero entero, reposando sobre una meseta abisal a más de 10.000 metros de profundidad. Imposible. El casco no debería haber aguantado tanto tiempo. Pero ahí estaba, como si el mar lo hubiera tragado. Y luego, suavemente, devuelto. Julian se negó a acercarse más. Elin se puso nerviosa. Pero yo, sin decir nada, desactivé el anclaje y activé el micropropulsor. Algo debía ver lo que había dentro. No por ciencia, no por curiosidad, lo necesitaba. El visor se empañó mientras nos acercábamos, aunque el sistema decía que todo estaba seco y sellado. La presión exterior era de tal magnitud que cualquier error nos haría implosionar en segundos. Pero lo más inquietante fue que dentro del Nautilus las luces seguían encendidas. Luces verdes, parpadeantes, como si alguien aún caminara por esos pasillos. Hora 6. Conectamos el brazo robótico del Abyss 3 al casco del submarino. Buscábamos una escotilla, una grieta, algo. Elin temblaba. Julian sudaba como si estuviéramos en la superficie. Yo solo escuchaba, porque la transmisión ahora hablaba, no en palabras, en ritmos, en golpes, en frecuencias que no eran humanas, pero mi mente las comprendía. Eran órdenes. Abre, ve, recuerda. Y entonces lo hicimos. El brazo encontró una escotilla. La palanca cedió, una válvula se abrió y algo salió. No lo vimos del todo, pero el agua, de pronto, se oscureció. No por falta de luz, sino porque algo enorme nos rodeó, como un anillo sin fin. Sentí que el casco vibraba, que mi mente vibraba. Algo golpeaba en lo profundo de mi cráneo. Julian gritó. La IA del Abyss 3 se reinició. Elin perdió el conocimiento, y yo vi lo que había dentro del submarino, no con mis ojos, con otra parte de mí. Cuerpos, anclados, sujetos a los paneles, vivos pero fuera del tiempo. Repetían movimientos, golpeaban código Morse en paredes oxidadas, sin ojos, sin piel, como si el mar los hubiera transformado en instrumentos de una conciencia más antigua. Uno de ellos me miró. No tenía ojos, pero me miró, y entendí algo. El fondo del océano no es un lugar, es una mente dormida.
y nosotros la estamos despertando. Hora 7. Recuperamos el control del vehículo. Subimos, o eso creemos. Pero cada vez que miramos el altímetro, estamos más abajo. Y sin embargo, sentimos que subimos. Elin no habla. Julien se arrancó los audífonos y sangra por la nariz. Yo solo escucho. Las transmisiones ahora son voces humanas, pero no nuestras, no de este siglo. Son rezos, cantos, llanto, todos en diferentes idiomas, todos dentro del casco, como si lo que encontramos allá abajo estuviera aquí ahora, con nosotros. Y yo sé que no es la presión, sé que no es una alucinación, es memoria. El mar recuerda todo, cada ahogado, cada secreto, cada sonido, y lo reproduce a través de los que bajamos sin permiso. Última hora. El visor está agrietado, pero no por fuera, desde adentro. Julien ya no respira. Elin está hablando con alguien que no está aquí, o quizás siempre estuvo, y yo, cuando cierro los ojos, sigo descendiendo. Sigo viendo el casco del Nautilus. Sigo escuchando los golpes, los rezos, los cantos, porque esa cosa, esa conciencia, no vive en el fondo, vive debajo del casco, y ahora también vive en mí. Nota final. Si alguien recibe esta grabación, escuchen bien. La señal fue una trampa, un anzuelo. No respondan, no bajen, no abran nada que esté cerrado. No miren de cerca, porque una vez que ves lo que hay allá abajo, ya nunca vuelves a estar solo, ni siquiera cuando estás en la superficie. Nunca fui un experto marinero, pero el velero era mi refugio. Lo compré con lo que gané tras vender el negocio familiar, convencido de que lo único que necesitaba para vivir era el mar, la soledad y unas buenas provisiones. Quería escapar de las obligaciones, de la ciudad, de mí mismo quizás. Zarpé rumbo sur, bordeando la costa de Argentina, con idea de llegar a Puerto Almanza y seguir hacia el este, sin destino concreto. Pero todo cambió a 5 millas náuticas de las Islas Malvinas. El cielo se cerró como si alguien hubiera bajado una cortina negra sobre el océano. El viento se convirtió en un rugido y el mar en una bestia sin rostro. No recuerdo el momento exacto en que volcó el velero. Solo sé que me desperté aferrado a un trozo del mástil, cubierto de sal y vómito, con los dedos agarrotados y los labios partidos. El bote salvavidas flotaba a unos metros. Nadie me había escuchado pedir auxilio. Pasé 4 días a la deriva. El sol me partía el cráneo durante el día, y por las noches el frío era tan absoluto que llegué a pensar que moriría congelado bajo un cielo estrellado que parecía reírse de mí. Bebía agua de lluvia y mastiqué envoltorios vacíos. Empecé a hablar solo, a contar historias a las olas, hasta que lo vi, un islote, pequeño, rocoso, cubierto de algas, sin árboles ni sombra, pero firme. Tierra. Remé con lo poco que me quedaba de fuerza. Grité al tocar la orilla. Besé el suelo. Por fin, vida, supervivencia, esperanza. Pero entonces lo noté. La arena estaba marcada, huellas, no mías. Durante el primer día no vi a nadie. Busqué comida, algo de agua, algún signo de civilización, pero era como estar en el lomo de una ballena dormida. El islote no tendría más de 200 metros de largo, rodeado de acantilados bajos. Apenas unas aves, cangrejos y el crujido constante del viento. Pero cada vez que me alejaba del bote, alguien lo tocaba. Dejaban una piedra encima o movían mi chaqueta. Pequeños gestos, como si quisieran que supiera que no estaba solo. La segunda noche fue peor. Dormía con los ojos entrecerrados sobre una roca plana cuando vi la figura. Alta, delgada, quieta, al borde del agua, mirándome. No se movía, no parecía respirar. Solo estaba ahí, como una estatua. La luna no daba suficiente luz
para ver su rostro, pero algo en su postura me resultaba familiar. Grité, corrí hacia ella, pero cuando llegué no había nada, solo espuma y oscuridad. Volví al refugio temblando. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera huir antes que yo. Al tercer día encontré comida, pan, seco pero fresco, y una manzana verde, intacta, sobre una roca como un regalo. No la toqué, solo la observé durante horas. ¿Era una alucinación? ¿Una trampa? ¿Una prueba? Esa noche, el fuego que encendí, con restos de algas y madera húmeda, atrajo otra vez la figura. Esta vez más cerca, podía ver el contorno de su rostro, y lo supe. Era yo, no una semejanza. Era yo, con mi barba, mis ojeras, incluso la cicatriz bajo el pómulo que tengo desde la infancia. Me miraba con una intensidad imposible, como si supiera cosas sobre mí que yo no recordaba. No hablé, no me moví. Y él sonrió, una sonrisa triste, dolorosa, como si lamentara algo. Intenté alejarme al día siguiente. Busqué formas de volver al mar, pero el bote estaba pinchado, roto, como si alguien lo hubiera saboteado. Entonces entendí, el islote no era una salvación, era una celda. Comencé a escribir sobre las rocas, fechas, pensamientos, advertencias. Perdí la cuenta de los días. El otro yo aparecía cada noche, a veces más cerca, a veces al amanecer, caminando por el borde del agua, descalzo como yo, con la ropa mojada, la mirada perdida. A veces lo encontraba dormido en mi sitio y tenía que alejarme, buscando refugio en otra roca, como si él también fuera un náufrago. Pero nunca hablaba, nunca atacaba, solo me observaba como si esperara algo. Una mañana desperté con marcas en los brazos, pequeños cortes, simétricos, como si alguien me hubiera diseccionado en sueños. Me reí como un loco. Empecé a hablar con él. Le conté cosas que nunca le dije a nadie. Mis culpas, mis miedos, mis secretos. Él no respondía, solo escuchaba. Y entonces lo comprendí. No era otro yo, era yo. El yo que abandoné cuando decidí escapar. El yo que naufragó mucho antes de la tormenta. El que sabía cosas que yo había querido olvidar. Y su presencia tenía un propósito: convertirme en él o reemplazarme. Una noche no aguanté más. Salté sobre él. Luchamos en la arena bajo el cielo estrellado. Su fuerza era idéntica a la mía. Sus movimientos, sus gestos, como si pelearas contra tu reflejo, pero sin espejo. Lo golpeé hasta que dejó de moverse. Lo arrastré hasta la orilla. El agua se lo llevó sin resistencia. Pero al volver, él estaba ahí, sentado, sonriendo. Y entendí lo peor. Yo era el intruso. Él era el verdadero náufrago. Hoy es mi último día. O al menos, eso quiero creer. No he comido en 2 jornadas. El agua está contaminada. Mi cuerpo se está rindiendo. Y él ya no me observa desde lejos. Ahora está junto a mí. Me acaricia la cabeza. Me canta. Me dice cosas que no entiendo. Lenguas que jamás aprendí. Pero reconozco la emoción. Compasión. Porque yo ya no soy yo. Él me está reemplazando. Y cuando encuentren este diario, si es que alguien lo encuentra, sabrán que quien lo escribió ya no existe. Solo quedó el reflejo. El eco de un hombre que quiso escapar de sí mismo y se encontró cara a cara con lo que dejó atrás. Advertencia final. Si alguna vez naufragas, si ves tierra donde no debería haberla, si encuentras huellas que no son tuyas, no sigas, no desembarques, no te acerques, porque puede que sobrevivas, pero nunca estarás solo, y lo que te espere ahí serás tú. Siempre me consideré
un hombre de ciencia, de datos, hipótesis y resultados verificables. La idea de monstruos marinos, sirenas y leyendas nórdicas me parecía, en el mejor de los casos, folclore interesante, en el peor, distracciones absurdas para la mente. Pero ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho los gritos y sé que estaban ahí y que siguen ahí abajo, esperando. Mi nombre es Alex Jorgensen. Tengo 37 años y soy biólogo marino, especializado en bioacústica. En 2024 fui contratado por un instituto noruego-islandés para trabajar en una estación de monitoreo submarino cerca de la península de Snæfellsnes, al oeste de Islandia. Un punto perfecto para registrar migraciones de ballenas, desplazamientos tectónicos y fenómenos submarinos anómalos. La estación estaba compuesta por un pequeño centro de superficie, una estructura grisácea como un búnker frío clavado en la roca y un sistema de hidrófonos instalados a varios cientos de metros de profundidad. Las grabaciones eran constantes, los análisis rutinarios. Al principio, todo era normal, hasta que los sonidos comenzaron. Primero fueron impulsos breves, como pulsaciones, similares a los cantos de cachalotes, pero con una cadencia errática, casi artificial. Luego vinieron las frecuencias inhumanas, chillidos largos, sostenidos, casi agudos, pero con una textura que no correspondía a ningún animal marino conocido. Los registramos por primera vez un martes a las 3:12 de la mañana. Pensamos en una falla, pero los aparatos estaban en perfecto estado. Las frecuencias no correspondían ni a ecosondas ni a interferencias. El sonido estaba vivo, respiraba. Mi colega, Lars, fue el primero en proponer una inmersión, solo para revisar el estado de los hidrófonos. Un descenso sencillo, rutinario. Nunca volvió. Fue como si el mar se lo hubiera tragado. Ningún error, ninguna señal de pánico. Solo desapareció. El equipo mostró que bajó, estabilizó la presión y luego nada. Solo una última señal acústica, breve y brutal. Un sonido agudo, como un chillido metálico mezclado con un rugido. Después, silencio. El protocolo indicaba esperar 12 horas antes de dar aviso oficial, así que lo hicimos. Durante ese tiempo, uno de los operadores captó algo en el sonar. Movimiento a gran profundidad, entre 800 y 1000 metros. No un animal, sino varias formas, móviles, coordinadas. Lucas, un buzo islandés con experiencia, se ofreció a descender. Dijo que era imposible que Lars se hubiera perdido sin dejar rastro. Aceptamos. Le rogué que llevara doble sistema de comunicación. Prometió no bajar más de 600 metros. A los 37 minutos de inmersión, perdimos contacto. No fue como con Lars. Esta vez hubo ruido, interferencias, voces, y luego un chillido que atravesó el sistema como un cuchillo. Todos lo escuchamos en vivo. El técnico a cargo vomitó. Otro se tapó los oídos y cayó de rodillas. Lo llamamos el grito. Yo no sé por qué lo hice. Tal vez culpa, tal vez soberbia científica, pero me ofrecí para bajar. Nadie intentó detenerme. El descenso fue tranquilo, mecánicamente hablando. A los 300 metros, el mar era de un azul enfermo, turbio y espeso. A los 500, ya era solo oscuridad. Encendí los focos del traje. La arena suspendida formaba remolinos como si algo respirara bajo el suelo. A los 700 metros, lo vi. No eran restos humanos, no eran ballenas. Eran formas, delgadas, largas, como siluetas humanas distorsionadas por el agua. Piel grisácea, ojos negros, sin párpado, dientes largos, curvos. No nadaban, se deslizaban, como si el agua las empujara en lugar de nadar ellas. Una de ellas me vio, y ahí comprendí lo peor. No eran sirenas, eran algo más antiguo,
algo que nunca debió ser descubierto. Y entonces gritaron. El grito no era sonido, era una onda directa al sistema nervioso. Lo sentí en los dientes, en los huesos, en los pensamientos. Me vi a mí mismo descomponiéndome bajo el agua. Vi memorias que no eran mías. Vi océanos secos. Vi a otros escuchando ese mismo grito, en otras épocas, en otros idiomas y en todos los casos, volviéndose locos. Perdí la conciencia. Me encontraron flotando a media profundidad. Aparentemente solo habían pasado 8 minutos desde el último contacto. Pero mi traje tenía marcas de garras y un reloj de pulsera que no era mío. Uno antiguo, completamente oxidado, de manufactura soviética. No podía explicar nada. Pero no volví a hablar durante semanas. Un mes después, cerraron la estación. El informe oficial hablaba de fallas técnicas y riesgo de accidentes. Pero sé que las grabaciones fueron clasificadas. Nadie más pudo escuchar los sonidos. Solo los técnicos. Algunos abandonaron la carrera. Uno se quitó la vida. Yo regresé a Oslo, pero no volví a trabajar. Ahora vivo en la costa, lejos del mar, y por las noches, en el silencio más absoluto. Las escucho, no cantan, gritan, y cada vez que las oigo, una parte de mí se pregunta si acaso no me dejaron ir, si acaso no soy yo mismo ahora una de ellas, si no me convertí en un recipiente. Y lo peor no es el grito, lo peor es que me está empezando a gustar. Bitácora del carguero Santa Lorena, capitán Ernesto Ruiz. Fecha: 12 de noviembre de 2023. Latitud: 38 grados sur. Longitud: 86 grados oeste. Océano: Pacífico Sur. Tripulación restante: solo yo. No sé cuántas horas han pasado desde que escribí por última vez. Las luces siguen parpadeando. Los motores están muertos. Solo el leve balanceo del casco me recuerda que sigo en el mar, que no estoy atrapado en alguna pesadilla húmeda y negra. El generador de emergencia todavía me da algo de energía, lo suficiente para esta última entrada. No sé si alguien la leerá, pero necesito contar lo que pasó. Necesito dejar constancia, porque ella vendrá esta noche, lo sé, y no pienso morir en silencio. Todo comenzó hace una semana, aunque si soy honesto, la tensión empezó mucho antes. La Santa Lorena era un carguero viejo, comprado de segunda mano por la compañía para la que trabajaba. Salimos desde Valparaíso rumbo a Nueva Zelanda con carga diversa, maquinaria agrícola, material médico, cosas sin valor simbólico. La tripulación era escasa, 8 hombres, incluido yo, marineros experimentados, endurecidos por rutas complicadas. Nadie era nuevo en esto, y sin embargo, el mar estaba extraño desde el primer día. Bitácora: 7 de noviembre. El primer desaparecido fue Hugo, nuestro mecánico. Un tipo callado, profesional. No bebía, no se metía con nadie, simplemente no apareció para su turno. Revisamos todo el barco, cada compartimiento, cada escotilla. Nada. El sistema de cámaras, instalado de forma rudimentaria, mostraba lo último que se registró. Hugo caminando por la cubierta a las 2:14 am bajo la lluvia. Hablaba solo. Y luego, simplemente se detenía, miraba al horizonte y se inclinaba hacia el mar. Nunca vimos el momento exacto. La imagen se congeló por 3 segundos. Luego, solo el sonido de la lluvia. Pensamos que se había suicidado, que algo le pesaba. Pero entonces comenzaron a aparecer cosas. Bitácora: 8 de noviembre. Encontramos una red de pesca colgando del mástil secundario, pero no era nuestra. Era antigua, podrida, con trozos de conchas incrustadas, como si alguien la hubiera dejado ahí hace años. Nadie del equipo la había visto antes. La tiramos al mar. Esa noche todos tuvimos el mismo sueño.
La misma figura. Una mujer caminando sobre el agua. Su piel era traslúcida. No blanca, no gris. Traslúcida. Como si pudiera ver el interior de su cuerpo. Y sus ojos estaban abiertos de más. Sin párpados. Bitácora, 9 de noviembre. Pedro. Desapareció. Uno de los cocineros. Su camarote estaba vacío, pero encontramos algo sobre su litera. Un diario. Fechado en 1954, con su nombre en la tapa. Pero no era su letra. Las primeras páginas hablaban de cosas cotidianas, pero hacia el final, las entradas cambiaban. El mar se llevó a mi sombra. Ella ya camina entre nosotros. El barco es su nido. Nadie quiso tocarlo. Lo dejamos en la sala de navegación. Cuando volví esa noche, ya no estaba. Bitácora, 10 de noviembre. Las luces comenzaron a fallar. Las brújulas enloquecieron. Y algunos empezaron a escuchar cantos en medio de la madrugada. No voces humanas, no melodías, sino sonidos agudos, vibrantes, parecidos a coros en otra frecuencia, como un lamento transmitido por debajo del agua. Javier, el segundo oficial, comenzó a hablar en sueños. Decía cosas en idiomas que no conocíamos. Esa noche se arrojó por la borda. Yo lo vi, y juro por lo más sagrado que, antes de caer, sonrió. Bitácora, 11 de noviembre. Solo quedábamos 3. Yo, Sandoval y el joven marinero Ortega. Sandoval se encerró en la sala de máquinas armado. Decía que el barco estaba maldito, que algo había subido del fondo. Yo intenté calmarlo. No funcionó. A las pocas horas escuchamos un disparo. Cuando bajamos, lo único que encontramos fue una carta. No es culpa de ustedes. El barco ya no está en este mundo. Ortega desapareció mientras dormía, o eso creí, porque hoy encontré algo en mi camarote, un cuaderno, con mi nombre, Bitácora. Hoy, 12 de noviembre, última entrada. El cuaderno tenía páginas que no recordaba haber escrito. Frases como, ella me habló esta noche, prometió liberarme del peso, todos la seguirán. Vi algo moverse por la cubierta hace minutos. No era una persona, era algo más alargado, húmedo, delicado. Y luego la vi de nuevo, caminando sobre el mar. No deja huellas, solo silencio. Mis pensamientos no son míos. Cada palabra que escribo, cada línea siento que ella la dicta. La mujer del mar, la de los ojos que no parpadean, la que toma el rostro de tus muertos y los vuelve a usar. Vendrá esta noche, y si encuentras esta bitácora, no intentes buscar el barco, no intentes rastrear el Santa Lorena, porque el mar no lo devolverá, y si lo hace, no será el mismo. Si el mar tiene memoria, esta historia será una de las que jamás olvidará. Gracias por adentrarte una vez más con nosotros en las profundidades de lo inexplicable. Si te atreves, suscríbete a Bajo las Sombras y activa la campana para no perderte la próxima historia, porque a veces lo más aterrador no es lo que está allá afuera, sino lo que ya viene por nosotros. Hasta pronto.